Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos Periodismo. AM530. Tomá aire. Bueno, estuvo Milei en Davos. La verdad que podría no haber estado, nadie lo iba a notar. La sala, cuando le tocó hablar, se vació de repente. La verdad, una vergüenza ver ese video. Entendible, por supuesto, porque es más aburrido que chupar un clavo. Milei, encima leyendo. Lee peor que Macri. Así que, bueno, un horror, ¿no? Leer peor que Macri ya es una especie de colmo. Pero sí, no puede leer de corrido. No te digo hablar, no puede leer de corrido. Y además cuando se pierde no encuentra enseguida por dónde seguir. Y se hacen silencios largos, en la sala vacía. Y nosotros, dele taca taca cada viaje, cada paseíto del tipo, taca. Bueno, ayer cuando estábamos todavía en el programa, e incluso estábamos entrevistando a Tilio Borón, y Jorge ya me había avisado que acababa a esta hora más o menos de hablar el primer ministro canadiense, McCartney. La verdad que fue lo más sabroso, lo más contundente de este encuentro. Si bien lo más esperado era la palabra de Trump hoy, porque están todos muertos de miedo, se les nota que están muertos de miedo, y que le tienen terror al loco. Y bueno, en realidad, empecemos por lo de último momento, después vamos a Carney, porque sigue siendo lo más importante que Trump también. Pero ahora, hace un ratito, Trump anunció que llegó a un acuerdo con el jefe de la OTAN para un preacuerdo sobre Groenlandia y todo el Ártico. Preacuerdo de no se sabe qué. Ayer, cuando le tocó hablar a Trump, yo creo que el discurso de Carney tuvo bastante que ver con el discurso de Trump. Me parece que si antes de Trump no hubiese hablado el primer ministro canadiense, me imagino yo, esto es pura especulación, pero Trump estaba en una línea mucho más belicosa y de repente le apareció como una serenidad, serenidad en términos trumpistas significa que el tipo decía: quiero Groenlandia, necesito Groenlandia, denme Groenlandia, pero no voy a usar la fuerza, la fuerza. Lo más rápido sería usar la fuerza. Y si usamos la fuerza, los vamos a reventar inmediatamente, pero no voy a usar la fuerza. Es un psicópata, pero hecho y derecho. No hay mejor manera de describir a un psicópata que leyendo ese discurso. Pero fue muy enfático en que no pensaba usar la fuerza. Es un psicópata porque hasta 2 horas antes todo el mundo podía tomar. Es más, el gobierno de Groenlandia ya había llamado a los ciudadanos a que se prepararan para un ataque norteamericano. Es decir, jugar con esas hipótesis bélicas. No es tan loco pensar que puede usar la fuerza cuando acaba de usarla contra 130 o 150 personas que no tenían un pedo que ver con los intereses norteamericanos y estaban pescando en el Caribe y en el Pacífico, y los mató. Para preparar el asalto a Venezuela. Mató a 130 personas solamente como parte de una coreografía siniestra. Y además, dentro del ataque, durante el curso del ataque a Venezuela, murieron otras 100 personas más, entre venezolanos y soldados norteamericanos que también murieron, más los cubanos, ¿no? Y 32 cubanos fueron. Pero quiero decir, viniendo de un hombre que acaba de hacer esas tropelías, que todo el tiempo está diciendo orgulloso que el orden internacional o que la ley internacional le nefrega. Es evidente que el mundo va a estar preparado para una reacción bélica, naturalmente. Pero yo creo que lo que dijo Carney es muy interesante. Creo que es una pieza que va a quedar como para ser leída como preludio de lo que va a pasar de aquí en más. No podemos medir los tiempos. Esto del acuerdo por Groenlandia con la OTAN parece ser una curita puesta sobre una herida
sobre una fractura expuesta, que es de la que habló ayer Carney. Porque esto es lo interesante, no que vayan encontrando soluciones que van a durar un mes, como la tregua en Gaza. ¿Para qué carajo sirvió? Que fueran Tony Blair, que fuera Trump, que fuera... ¿Para qué sirvió? Si siguieron matando palestinos al día siguiente. Ahora dice que llegaron a un acuerdo para la protección del arqueo, pero no dice nada sobre Canadá. Canadá, digamos, no tiene marcha atrás el arreglo estratégico con China, es decir, ya se le salió del esquema. Entonces hay que ver ahí qué va a pasar. Pero volviendo a Carney, que es lo que más me interesa, es de las pocas veces, o mejor dicho, uno siente como un estremecimiento cuando se rompe el velo, del hechizo, el velo de la hipocresía, el velo de la normalización de cosas que no hay por qué normalizar, pero se normalizan porque el poder es viscoso, porque el poder es tramposo. Y hay dos o tres cositas que yo tomé, por ejemplo, quiero leerles 3 líneas de lo que dijo Carney ayer. 3 líneas ahora y después le voy a leer otras 3 líneas. Pero decía, voy a hablar, Carney, ¿no?, de la ruptura del orden mundial, del fin de la grata ficción y del amanecer de una realidad brutal en la que la geopolítica de las grandes potencias no tiene freno. Me interesa porque él hace un desarrollo, es un discurso muy largo, muy bien armado, pero él hace un desarrollo sobre esto de la grata ficción, y leer eso es lo interesante, porque cuando uno lee eso se da cuenta inmediatamente a qué se refiere Carney cuando dice que todos los países que conforman la OTAN se han puesto de acuerdo en poner un letrero que diga está todo bien. Como ahora, lo de Groenlandia, no, ya lo solucionamos, vamos a hacer una reunión, tenemos un preacuerdo. ¿Qué preacuerdo se puede hacer con un país que dice que lo quiero, lo necesito, tiene que ser mío? ¿Qué preacuerdo piensan hacer? Bueno, no sé, ya nos enteraremos, pero quiero decir, no les creo nada, no se les puede creer nada. Es la vieja Europa que está cagada en las patas. No es casualidad que sea Canadá el que trae una buena nueva. Y la buena nueva es llamar a las cosas por su nombre. Tenemos que festejar cuando algún dirigente, y esto incluye en general, a la política en general, porque nos estamos acostumbrando a los eufemismos, a las chicanas, a las metáforas, a las cosas que no son literales, cosa de que el que entiende, entiende, y el que no entiende se jode. Y Carney ayer decía que no están en crisis, que esto es una ruptura, que no hay marcha atrás, que ya se avanzó demasiado en las hostilidades, en el hostigamiento, en las traiciones, en las faltas de respeto, y todo eso dirigido naturalmente a Trump. Se preguntaba también Carney, porque habla de las grandes potencias, que son las que él dice que no tienen freno. Bueno, esa es una generalización, creo que un poco retórica, porque hay una potencia que no tiene freno, ¿no? Ya sabemos cuál es Estados Unidos. Con China acaba Canadá de hacer un acuerdo estratégico, me imagino que es porque China sí tiene freno, y porque, bueno, nosotros también estamos comerciando, pero a lo loco con China ahora. Porque conviene negociar con China, obviamente, y también convienen otras cosas con China, porque Estados Unidos está en manos de un loco, pero lo que pasa es que nosotros también, así que ahí no hay changüí. Se preguntaba Carney, ¿qué pueden hacer los países que son importantes como Canadá, pero no son superpotencias? Y que hasta ahora, en este orden mundial que está cayendo, que ya está caído, pero estamos en el velorio, no tienen un papel relevante. Están a merced de lo que decidan los más grandes. Entonces, una propuesta que salió del discurso de Carney es que las potencias medianas se junten. Él decía, bueno, esos países tienen el poder de construir un nuevo orden que integre nuestros valores. Y acá viene el mundo que conocemos, el mundo al que sí es necesario volver, porque sin este marco de las cosas que enumera Carney y que son de consenso amplio,
que quiero decir que no tienen que ver ni con un partido ni con una ideología, sino con un modo de vínculo, un modo de relaciones geopolíticas. Él decía, los valores, ¿cuáles son nuestros valores? El respeto a los derechos humanos, el desarrollo sostenible, es decir, cortémosla con que el cambio climático no existe. Viene una ola y te traga un turista en Santa Clara, se queman las cordilleras, hay nevadas, se derriten los glaciares, hay nevadas imposibles de remover. La solidaridad, la soberanía y la integridad territorial de los estados. Y decía finalmente que hasta ahora hemos vivido dentro de una mentira. Bueno, eso es absolutamente cierto. El viejo orden no va a volver. Yo creo que esta parte, si el viejo orden no va a volver, esta parte es la que me imagino yo que fue la que más impactó, porque es una frase que si el viejo orden no va a volver, estamos ante un abismo, no, estamos ante una posibilidad, pero Europa no la ve todavía la posibilidad, tiene que sufrir un poco más Europa, que sufra. Bueno, antes de terminar el editorial quiero ir al miércoles, quiero que veamos 2 videitos cortos sobre el accionar de las fuerzas de seguridad, porque no hay que olvidarse que estamos en manos de monos con navaja, veámoslo. ¡Macho, le pegan a los viejos! ¡A las mujeres pegan! ¡Agua para el compañero, Carlos! Cortémoslo. Sí, bueno, a ese, el último que vimos, esa basura que vieron ahí con remera bordó, es el que empuja al discapacitado que está con muletas, así le hace, para que se caiga. Esa basura no puede ser miembro de una institución que bancamos los contribuyentes, porque no le paga Monteoliva a ese tipo, le pagamos nosotros. Queremos saber, Monteoliva, quién es ese tipo. Queremos que sea exonerado. No puede ser, de ninguna manera, que se le dé ese trato de cagón. Muéstrense valientes, por lo menos. No como cagones que se la van a agarrar con un tipo con muletas. Agárratelo con uno de tu tamaño, boludo. ¿Qué te pasa? Realmente, estas cosas no tienen perdón de Dios. No tienen perdón de Dios y no hay manera. Tampoco tendremos perdón de Dios nosotros, si lo tomamos como parte de la rutina, como parte de las cosas que pasan en la vida. Esto no tiene que pasar en la vida. Esto merece que uno proteste, que uno putee, que uno se rebele, que uno pida explicaciones. Y si no las tenemos, seguiremos pidiéndolas. Pero es imposible vivir con fuerzas de seguridad de esta calaña, que se emborrachan, que se drogan, que se van de vacaciones alcoholizados, que van a un lugar público sabiendo que hay cámaras de televisión y no tienen tupé, no tienen ningún tupé de hacer cosas como esta que acabamos de ver, de empujar a una persona discapacitada que está con muletas, sabiendo además, no solo que está armado, sino que además él tiene brazos y tiene piernas, el cana. Realmente pocas veces hemos visto basuras humanas. Estos tipos no están en condiciones de cuidarse a sí mismos. Así que hagan el favor de sacarlos de la calle para que no sean ellos los que nos lastimen a nosotros. Ya venimos.